El tema que voy a hablar es un tema sobre los sistemas silvopastoriles y el enfoque que le vamos a dar es una alternativa productiva que son los sistemas silvopastoriles respecto a una problemática que viene dándose a nivel global, no es un problema solo de Argentina, en otros países es mucho más grave, que es la problemática que tiene la producción ganadera respecto a lo que es el ambiente y los problemas que vamos a enfrentar respecto al cambio climático. FAO en el año 2006 hizo un documento a nivel global donde llega a una serie de conclusiones y le asigna responsabilidades a la ganadería. Esto es la ganadería básicamente de rumiantes, vacunos, ovinos, caprinos, camélidos, que emiten el 9% del dióxido de carbono y el 37% del metano de las actividades humanas. El 37% del metano son los gases de fermentación ruminal y que tienen que ver con problemas de efecto invernadero. Y en particular el estiércol, es decir, todo lo que son las deyecciones de estos rumiantes, emiten el 65% del óxido nitroso, que es uno de los principales gases que afecta a la capa de ozono y que generan efecto invernadero. Después hay, en menor medida, hay una responsabilidad de pérdida de fertilidad en los suelos. Esto generalmente se da por deterioro ambiental por sobrepastoreo, es decir, cargas excesivamente superiores a la sustentabilidad del sistema pastoril. Y por último, y esto es compartido con la agricultura, todo lo que tiene que ver con los desmontes de bosques nativos, sobre todo en las zonas más áridas y semiáridas, lo que genera ruptura de los circuitos de corredores biológicos. Esto afecta a la biodiversidad, tanto en lo que es la fauna como en la flora nativa. Y en particular, en los últimos años, hay un efecto marcado y comprobado en alteración de los ciclos hídricos, es decir, el reemplazo de bosques por áreas de pastoreo o de cultivo está generando un cambio en la hidrología de muchas regiones en el mundo. Todos estos efectos que nosotros mencionamos, en particular aquellos de los sistemas hídricos y degradación ambiental, son mucho más graves en los ambientes áridos y semiáridos. En el caso nuestro de Argentina, tenemos que tener en cuenta que casi los 2/3 del país se encuentran bajo estas condiciones de aridez o semiaridez o ambientes subhúmedos. Vamos a definir ahora qué es un sistema silvopastoril. El sistema silvopastoril es una forma de producción que es bastante antigua, la usaron muchas de las comunidades de pueblos originarios en América y en otros lugares del mundo, en donde lo que se busca es un sistema que combine la presencia de especies leñosas, estos son árboles y arbustos, con ganadería pastoril. La ganadería pastoril puede ser sobre pastizal natural o también puede ser sobre pasturas implantadas. Esta combinación busca mantener un equilibrio, que ahora lo vamos a desarrollar un poco, en cuanto a que el sistema original, en el caso de que haya un bosque original, un bosque nativo, ese bosque sea de alguna forma acomodado a un sistema ganadero sin perder su condición de bosque. Hay distintos sinónimos de lo que es un sistema silvopastoril, como agroforestería, agrosilvopastoril o foresto ganadero. Las diferencias es que en la palabra agro incluiríamos algún tipo de cultivos. En el caso de foresto ganadero, típicamente acá del delta bonaerense y entrerriano, es la producción de especies forestales para madera, combinado con ganadería, ¿no? Que sería esta situación, y esta es un sistema silvopastoril con especie de pasturas implantadas en zonas tropicales o subtropicales. Bueno, ¿cómo se compone un sistema silvopastoril? Bueno, es bastante simple, tiene que haber un componente forestal, que puede ser a partir de un bosque nativo o un bosque cultivado. Tiene que haber un componente ganadero, un componente animal. Por lo general, lo que más se utiliza es bovinos, pero también pueden ser con ovinos, caprinos u otros herbívoros, como por ejemplo en el norte nuestro, Formosa, se hace con búfalos, y pueden ser también combinadas entre distintas especies animales. Esta combinación puede recibir
complementariamente otro tipo de actividades productivas, como pueden ser sistemas agrícolas, horticultura, apicultura, granja, lombricultura. En la zona de nuestro litoral, en Corrientes, se combina también con actividades de acuicultura, o sea, producción de peces o productos que tienen que ver con la producción en agua, como ranas o camarones. Puede haber aprovechamiento faunístico, aprovechamiento también de la flora nativa con plantas medicinales o plantas de uso industrial, recolección de productos. Acá, por ejemplo, podemos ver un sistema silvopastoril. Esto se está dando mucho en la zona forestal de Misiones y norte de Corrientes, que es la producción de pinos, con una pastura implantada de Axonopus catarinensis y recría de vaquillona. Lo que se hace en este tipo de sistema foresto-ganadero es que las plantaciones, tanto de pinos o en el caso del delta que se hace con salicáceas, las distancias de plantaciones se aumentan, plantaciones a 5x5, 6x6, lo que permite la llegada de luz al suelo, y esto permite la implantación de pasturas. Esto es en el caso del delta. Acá tenemos plantación de salicáceas, sauce, también plantados a 6x6, con producción ganadera, en este caso es cría vacuna, pero sobre pastizal natural. Esto es de la zona del Chaco árido, la zona cercana a Catamarca, los llanos de La Rioja, Santiago del Estero, donde lo que se ha hecho es un desbajerado del bosque, es decir, se ha eliminado todo lo que es la parte arbustiva, se ha dejado los ejemplares arbóreos. Generalmente son bosques que ya han sido hachados una o dos veces, con lo cual no hay ejemplares de gran desarrollo, pero esto permite mantener una estructura de bosque, y esta es la siembra de una pastura que es buffel grass para ganadería. Y esto, bueno, tiene un sistema que es mucho más equilibrado y mantiene las condiciones del bosque original en lo que hace a protección de suelo, manejo de la hidrología del suelo y de la cuenca hídrica. Otro ejemplo para la misma zona, con aprovechamiento forrajero con confección de rollos. Estamos hablando de zonas de 300 milímetros, 400 milímetros de precipitación, frente a lo que sería un desmonte casi total para implantación de pasturas. Bueno, estos son humedales de sabanas en Formosa, con palmas caranday, que se mantiene la estructura original de la sabana y pastizal natural. Y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que estos sistemas apuntan, como dicen los paisanos, a no poner los huevos todos en la misma canasta. Siempre hay alguna alternativa donde se trata de mantener la estructura arbórea, que es el aprovechamiento de otros productos, como puede ser en el caso de madera, leña para la elaboración de carbón o confección de rollos para forraje, lo cual hace que el agroecosistema que nosotros tenemos tenga una diversificación productiva. Entonces, un ejemplo en América del Norte, que es producción de trigo en un sistema de producción forestal, perfectamente compatible. Nosotros no estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes, pero bueno, son alternativas que, frente a los problemas que está teniendo el planeta con los efectos de cambio climático, probablemente son cuestiones que hay que tener evaluadas. ¿Qué beneficios ambientales aporta un sistema silvopastoril? Es decir, ¿qué es lo que nos da de beneficio frente a un sistema tradicional de ganadería, lo que llamamos a cielo abierto? Bueno, el primer elemento importante es que la presencia de leñosas dan una gran capacidad de fijación de carbono, uno de los problemas que hoy tenemos con la emisión de carbono al medio ambiente. Es decir, la biomasa forestal o la biomasa leñosa tiene una gran capacidad de acumular y retener carbono que queda fijado en esas plantas. Hay un notable mejoramiento de la retención hídrica. Después, en otra diapositiva, vamos a ver las diferencias de un trabajo que hizo INTA. Y la retención hídrica está directamente vinculada con la reducción de las escorrentías de las masas de agua. Estamos teniendo un problema de aumento de precipitaciones en varias regiones de nuestro país. En concreto, vemos zonas permanentemente anegadas, y esto en parte tiene que ver por las alteraciones que está generando el aumento de lluvias, por un lado en las regiones,
y por otro lado por la pérdida de masas boscosas que antes actuaban como una barrera a esa escorrentía y que hoy no están. Muchos de los bosques nativos y de otras especies implantadas son leguminosas y otras que no son leguminosas pero que fijan nitrógeno. Hay algunos datos que en un bosque del Chaco seco con algarrobos, la presencia de algarrobos fijan por año y por hectárea el equivalente a 100 kilos de nitrógeno. Eso es tener una fertilización prácticamente gratis con solo dejar los árboles. Y un notable aumento de la materia orgánica, sobre todo en estas zonas áridas y semiáridas, la materia orgánica es muy baja, menor al 3%, 2%. Toda la masa boscosa lo que va a hacer es una incorporación anual de hojarasca, es decir, toda materia orgánica que proviene de la caída de las hojas y de los frutos que se va a ir incorporando al suelo, incrementando la cantidad de materia orgánica. La eliminación de esos bosques corta este circuito de aporte de materia orgánica, por eso tenemos también problemas en cuanto a las pérdidas de fertilidad que mencioné anteriormente. Y otro detalle importante es la conservación de biodiversidad, tanto en lo que es la flora como la fauna, que en muchos casos tiene que ver con circuitos de circulación de minerales, de nutrientes, en los cuales las polinizaciones tiene mucho que ver con tratar de mantener la fauna autóctona en la mayor medida posible y parte de lo que es la flora. Y por último, todos estos sistemas silvopastoriles, está bastante estudiado, tienen una mayor capacidad para mitigación de todos estos problemas que tenemos con cambio climático, respecto al calentamiento, o sea, lo que son las temperaturas, tanto en alta como en baja, es decir, aumento de temperaturas y disminución de temperaturas, y sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de cuencas hídricas. La presencia de un sistema silvopastoril va a hacer que los efectos que tengan lluvias torrenciales por arriba de los promedios son mucho más asimilables en los sistemas silvopastoriles que en aquellos sistemas a cielo abierto. Y hay un detalle que es también muy importante y que comercialmente cada vez se lo menciona más, que es el tema del bienestar animal, es decir, los animales que están pastando en estos bosques, sean nativos o implantados, tienen condiciones de bienestar animal muy superiores a la ganadería a cielo abierto. Esto abre una puerta a lo que se llaman las ecocertificaciones, es decir, condiciones de producción que algunos mercados exigen y que podríamos cumplir perfectamente teniendo estos sistemas desarrollados. Principalmente la sombra, que es tal vez uno de los más importantes, pero hay otros como por ejemplo las condiciones ambientales durante la aparición. No es lo mismo que tenga un bosque de reparo, que los animales estén a cielo abierto, las pérdidas de temperatura de los terneros, la humedad, hay una cantidad de elementos que hacen al conjunto que ambientalmente, bueno, en zonas tropicales ni hablar de las altas temperaturas, ¿no? Aumento de precipitaciones y cambio climático. Esto es algo, bueno, que todos los que estamos en el área agropecuaria sabemos lo que está ocurriendo en los últimos años con áreas inundadas como no ocurría antes. Hay una cantidad de factores que tienen una convergencia respecto a estos fenómenos y otras áreas que padecen sequías extremas, ¿no?, en otros lugares del país y del planeta. En el caso del aumento de las precipitaciones y el cambio climático, una de las cosas que es un trabajo que hizo la gente de INTA Marcos Juárez es evaluar la capacidad que tienen los sistemas de producción, básicamente agricultura, ganadería y lo que son ganadería en bosques nativos, de infiltrar agua, es decir, el agua que cae. Hace poco hubo lluvias torrenciales con 60, 70, 100 milímetros en una hora, una cosa que es bastante inusual y bastante complicada de poder ser asimilada por un sistema productivo. Y ellos lo que han medido es, por ejemplo, en un cultivo, toman soja o maíz como ejemplo, la capacidad es de asimilar hasta 30 milímetros de agua caída por hora. Esto tiene que ver con que si los 30 milímetros caen en media hora, bueno, acá hay todo un excedente que no puede ser asimilado por el suelo y empieza a correr. Cuando el agua empieza a generar escorrentía,
la velocidad del agua a medida que la masa hídrica va aumentando, esto puede traer consecuencias como erosión hídrica, ¿sí? Es decir, va a haber arrastre de suelo, sobre todo la parte superficial y en algunos cultivos, como al inicio del cultivo, donde el suelo está mucho más desnudo, esto es mucho más grave todavía porque hay mayor facilidad para que las partículas de suelo se desprendan y sean arrastradas por el agua. Después midieron en pasturas permanentes, implantadas, pasturas clásicas. Ya acá tenemos 300% más de capacidad de asimilar, hasta 100 milímetros de agua por hora. Pero bueno, ha habido también zonas ganaderas con pasturas implantadas que tampoco han podido asimilar toda la lluvia caída porque los excedentes de agua son muy grandes. Y cuando fueron a medir, esto se ha medido en la zona de Córdoba, en bosques relictuales que quedan todavía, como este, con algarrobos y quebracho blanco, encontraron que el bosque nativo asimila 300 milímetros, 30, 100 y 300. Con lo cual, esto da pie a que sigamos revalorizando este tipo de sistemas, ¿no? 300 milímetros por hora es una lluvia, digamos, hasta ahora, por lo menos en Argentina, creo que no ha ocurrido que lluevan 300 milímetros en una hora. Con lo cual, las zonas que mantienen este tipo de bosques, en Córdoba hay un debate con esto, de tratar de sostener los bosques nativos por los problemas que tienen con inundaciones en zonas donde antes no se inundaban y están vinculándola a algunos desmontes que son, no es que no se pueda desmontar, pero son desmontes que son totalmente irracionales. ¿Qué ventajas tienen los sistemas silvopastoriles sobre lo que es la actividad ganadera? Bueno, lo que hablamos al principio, las condiciones de bienestar animal. Esto es una imagen del delta del Paraná, una plantación de álamos para producción de papel y madera, donde los animales, bueno, deambulan en estos ambientes y tienen estas condiciones de que los veranos tienen sombra disponible, los vientos, digamos, los vientos calientes tampoco impactan tanto porque estos bosques ofrecen un ambiente mucho más fresco, hay mayor humedad. Lo mismo ocurre en el invierno con las bajas temperaturas. Dentro de los bosques la helada impacta mucho menos, está mucho más protegido el animal. Y además, en el caso particular de las forestaciones con salicáceas como álamos o sauces, pueden mejorar la oferta forrajera. Por ejemplo, uno de los problemas que había, que es todo el material de poda de los álamos, es consumido por los animales, una planta que ofrece forraje, tanto el álamo como el sauce. Esto es lo que se ve en la primavera cuando se hace la poda de estas especies. Y en el caso de los bosques nativos, encontramos una herramienta tecnológica que es el ramoneo. El ramoneo es el consumo de hojas, frutos, flores, brotes de leñosas, ¿no? En este caso esta foto es de Santiago del Estero, del INTA La María, donde en un ensayo, esto es pleno invierno, fíjense que estas especies son especies de pasto de verano, que están completamente secos ya por la helada. Sin embargo, la fuente de energía y proteína que tiene este forraje de los arbustos está siendo consumida por estas cabras. Así que ahí también, en el caso de los bosques nativos, hay una oferta forrajera que al eliminar esos bosques o no tener este tipo de sistemas, bueno, se pierde completamente. Y un aspecto muy interesante es el efecto del árbol sobre el suelo y el forraje. Esta foto es del este de Catamarca, en el límite con Santiago, zona árida, 300 milímetros de precipitación anual, foto tomada en pleno invierno, junio, donde podemos observar que debajo de este algarrobo, que perdió ya parcialmente la hoja, hojas que van a parar al suelo aumentando la cantidad de materia orgánica, fíjense que todavía acá abajo se mantiene verde. Esto es porque el efecto de la helada es mitigado por la presencia de los árboles, ¿no? Esto es donde está la proyección de la copa, el árbol mantiene un ambiente más húmedo y donde la helada todavía no deterioró el valor forrajero de estas plantas. Entonces multipliquémoslo por la distribución de árboles en un potrero y vamos a tener un resultado muy diferente a si esto está todo a cielo abierto. Bueno, una imagen de fauna que tiene que ver también con tratar de mantener lo que es la biodiversidad, sobre todo porque la fauna nativa además en las ecocertificaciones
pesa mucho en el sistema y tiene que ver también con mantener ciertos circuitos de la circulación de nutrientes, polinizaciones, sobre todo los pájaros, que la mayoría de nuestros pájaros son de ambiente de pastizal, ciervo de los pantanos en el caso del delta. Y al diversificar esta producción en un sistema silvopastoril, lo que vamos a buscar es que haya más eficiencia en aprovechar los recursos de los cuales disponemos. Y esto, volvemos al principio, siempre en las zonas áridas y semiáridas, esto es mucho más importante que en lugares como la región pampeana. Producción de terneros, podemos tener también producción melífera, producción de miel o jalea real, madera y, como les mencioné al principio, en la zona de Corrientes se está combinando con acuicultura. Como ejemplo podemos tomar el sistema silvopastoril del Delta del Paraná, donde nuestra universidad está trabajando en un modelo silvopastoril con el INTA. Esta es una típica plantación de álamos para madera y para papel. Este sistema de plantación a baja densidad, esto es a 5x5, 6x6, de Salicácea, se combina con cría vacuna. Es el sistema que más ha crecido en los últimos 20 años en la zona del Delta. Ahí tienen una imagen de una plantación juvenil, el pastizal que se genera. Históricamente estos pastizales tenían un altísimo riesgo de incendio, con lo cual la ganadería viene a cubrir una solución que es comerse el pasto para evitar o disminuir el riesgo de incendio. Y de paso producimos terneros. La carga animal promedio es entre 0,6 y 1 unidad ganadera por hectárea. Esto es más o menos lo que tiene de carga un campo de cría de la cuenca del Salado o en alguna zona un poco mejor, con promedios de destete del 75 al 80%. Y una cosa interesante es que en el caso de estos rodeos del Delta, las vacas son muy longevas porque tienen menor desgaste dentario. Probablemente esto se atribuya a que el forraje que están comiendo, que esto es un humedal, tenga menores contenidos de sílice y desgaste dentario por especies que en otros lados son abrasivas para dentaduras de vaca y 5 o 6 años de vida útil hay que reponerla por pérdida de diente. O sea que acá lo que se combina, como ejemplo, es producción forestal más cría vacuna. Esta es una plantación ya avanzada, unos 10, 12 años, está cercana a la época de corta y fíjense que todavía hay bastante generación de forragimasa abajo del bosque. Y ya para ir terminando, el sistema silvopastoril lo que busca es un ecosistema productivo, un agroecosistema que mantenga el equilibrio entre árboles y animales, como muestra la imagen, tratar de lograr más productos en el mismo sistema, mayor biodiversidad que un sistema clásico, una alternativa muy interesante para mitigar efectos del cambio climático. Por supuesto, la mayor sustentabilidad va a ser ambiental y también desde el punto de vista social. Muchas gracias.